20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La presencia del soberano es real, fíjense, hermanos. Pero también hay ciertos requisitos. Por eso la palabra dice, la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Vivid en paz, y el Dios de paz estará con vosotros. Y si no, solamente hallamos en la lectura de la palabra. Se necesita trabajar en paz, vivir en paz, escuchar la palabra en paz, guardarla y practicarla. Estamos viendo estos dos versículos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Nuestro maestro les explicó en esta ocasión a los suyos. Quisiéramos tomar una palabra en el 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero siempre no falta un estorbo. Estamos viendo estos dos versículos. Dice la palabra, los 11 se encaminaron, se acercaron. Pero alguien podrá decir, ¿verdad? Y no son 12, pues, es correcto. Pero Judas, mucho gusto de verte. Estamos viendo, dice la palabra, los 11 discípulos se encaminaron, viendo a nuestro maestro, se alegraron, pero algunos dudaban, fíjese, hermano. ¿Qué hace la duda? ¿Cuáles son las consecuencias de la duda? Dice el Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículos 28 en adelante. Pedro le dice al maestro, si tú eres Señor, manda que vaya a ti. Muy bien. Dice la palabra, Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Mientras iba caminando, al ver las olas del inmenso mar, se levanta la tempestad, se levanta ese viento. Quitó la mirada en el maestro. Quitó la mirada. Cuando Pedro le quitó la mirada al maestro, en ese momento Pedro se hundió en el mar. Ya ve que nosotros adelantamos mucho. El morir es ganancia, es correcto. ¿Y por qué gritó Pedro entonces? ¿Por qué gritó el hombre? Cuando Pedro sintió que se estaba hundiendo en el mar, un grito desesperante, un grito de aflicción, un grito de tristeza. Señor, sálvame, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren lo que hace la duda. Hallamos en el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículos 39 en adelante. La llegada del maestro a esa familia que estaba triste. El maestro preguntó, ¿dónde le pusisteis? Señor, yede ya, porque es de 4 días. Las consecuencias de la duda. Nuestro maestro dice, quitad la piedra.
quitad la piedra. ¿Qué cosas, fíjense hermanos? ¿Por qué muchas veces no hay convertidos? ¿Por qué no hay bautizados? ¿Por qué nos quedamos tristes? Saber cuántas piedras están en el corazón. Y es un estorbo, fíjense hermano. Se necesita, quitemos esas cosas. El maestro dice, quitad la piedra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, su misericordia, su bondad, su favor? Quitad la piedra. Dice la palabra, al quitar esos estorbos, quitaron esas cosas, se acerca al sepulcro y dice, Lázaro, ven fuera. Aquel de 4 días se levanta, fíjese hermano. Qué bendición, sinceramente. Por eso dice la palabra, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. A veces, fíjense hermanos, agradecemos al Dios eterno. Por eso dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. Pensamiento de paz, pensamiento de bien, pensamiento de prosperidad. Veníamos oyendo desde el día de ayer. Es la primera conferencia en este lugar, fíjense hermano. El Dios eterno ha despertado en el corazón de los ancianos y en el corazón de su pueblo de realizar conferencia. Porque Dios no quiere un pueblo dormido. Quisiéramos ver algunos versículos. ¿Por qué el Dios eterno ha despertado en el corazón de su pueblo estas conferencias? Porque hay motivo, fíjense hermano, hay motivo. Y cuando le vieron, le adoraron. Por eso dice el Evangelio según Mateo, capítulo 2, versículo 10. Aquellos hombres cuando llegaron en busca del soberano Señor, dice la palabra, entrando en la casa, vieron al niño. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esos hombres que buscaron al Señor no llegaron con las manos vacías, dice hermano. Ahora, ¿qué le trae usted? ¿Qué le traemos al Señor? Alguien preguntó un día, a ver hermano, ¿qué le trajo usted al Señor este día? Sueño porque estoy desvelado. ¿Para qué queremos eso? Dice la palabra, estos hombres abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. ¿Qué le traemos al Señor? Una alabanza, una acción de gracia, una oración, una palabra de consolación, una palabra de ánimo. ¿Qué le traemos? Estamos viendo, dice la palabra, y cuando le vieron, le adoraron. Oigamos, ¿qué dice Evangelio según Lucas? ¿Por qué nuestro Dios eterno despertó este buen pensamiento? Oigamos qué dice la palabra. Evangelio según Lucas capítulo 22. Capítulo 22. Versículos 45 y 46. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. La palabra de Dios dice, nuestro Maestro, sabiendo todas las cosas. Por eso dice la primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 24.
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La palabra dice, Él se anticipó, orad para que no entréis en tentación. El que habla con nosotros es un maestro práctico. Hallamos en la palabra todas las actitudes de nuestro maestro, lo hizo en base a la oración, fíjese hermano. Él no nomás se adelanta. Nosotros adelantamos mucho, fíjese. Oremos hermano, ni aparecemos a las 5 de la mañana. Ay Dios, ni aparecemos en la asamblea como usted oía. El maestro no, fíjese. Por ejemplo, hallamos en la palabra el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 36. Voy de mañana a orar. ¿Pero para qué esa oración? ¿Para qué esa oración? Hay que verlo, ¿para qué, dice hermano? De mañana se iba a orar, venía a la mañana, enseñaba la palabra. En el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 12, pasó la noche orando. ¿Y para qué esa noche de oración? ¿Para qué esa noche de oración? Llamó a los 12, así sucesivamente. Ahora estamos viendo, le dice a los suyos, orad para que no entréis en tentación. Hay tentación y hay tentagana. Nosotros confundimos las cosas. Me acuerdo un día un predicador dijo, les aviso hermano, voy a ir a negociar al Petén una semana. Muy bien. Se fue. Cuando regresó, la sorpresa el domingo, se sentó hasta la última silla. Que era consciente, ¿verdad? Hasta la última silla. Le preguntaron, ¿y qué pasó con usted? No viera hermano, caí en una gran tentación. A ver, ¿cómo fue la tentación? No viera, compré una mi cerveza y me lo tomé. Tentación es eso. No confundamos las cosas. El maestro dice, orad para que no entréis en tentación. Y se fue, fíjese hermano, al huerto a orar. ¿Cuánto tiempo oró? 1 hora. Y a veces, hermano, que nosotros este texto lo tomamos para defendernos, fíjese. Un día un hermano estaba despertando a otro. Hermano, despierte, le dice así. Despierte, oigamos la enseñanza. ¿Qué? ¿No ha leído usted la palabra? Decía el Aragán. El Señor orando y los suyos durmiendo. Lee la palabra bien. Tome así, como dijo un hermano, seguía así. Dice la palabra, cuando nuestro maestro regresó de la oración, a veces en la lectura de la palabra, uno se queda y dice, hermano, ¿cómo miraría él, verdad? Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Jacob, durmiendo, dice hermano. Y hay unos que roncan para dormir, dice hermano. Puro trae la embajada. Mire usted, ¿cómo se miraría esto, verdad? Esa es mi pregunta. ¿Cómo miraría ese hermano aquellos durmiendo? Dice hermano. Pero miramos en la palabra, Él es lleno de misericordia. Despertaos, levantaos. Oiga, ¿cómo el trato de fíjese, hermano? Levántase, como quien dice, ¿verdad? ¿Por qué están durmiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están dormidos? Hay sueño material y hay sueño espiritual, en el sentido material. Alguien que está dormido, ¿verdad que no oye? Alguien que está dormido, ¿verdad que no trabaja? Alguien que está dormido, ¿verdad que no come? Alguien que está, platica usted con un dormido, por demás perder tiempo. Así pasa en el sentido espiritual. Cuando la asamblea, el pueblo está dormido, hermanos, no hay conferencia, no hay reunión especial, no hay recorrido, no hay prosperidad. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Qué habrá? Solo pérdida, fíjese pues. Dice la palabra, nuestro maestro dice, levantaos. Los fue a despertar, fíjese hermano, levántese, los fue a despertar. ¿Cuál es la acción de un dormido? ¿Cómo actúa un dormido, dice hermano? La misma palabra nos explica, fíjese.
Dice la palabra, cuando Pedro vio la compañía de soldados, cuando Pedro vio aquellos hombres preparados para prender a su maestro, da tristeza, fíjense hermanos. Uno de los hombres que anduvo con el maestro, pero no había aprendido de su maestro, dice hermano, sacó su espada y vámonos pues. La oreja le quitó a Malco, ¿verdad? Le hubiera quitado la cabeza todavía, ¿verdad? Solo la oreja le quitó, fíjese. ¿Cómo se miraría ese hombre? Sin una oreja, ¿cómo se miraría? Se ve feo, ¿verdad, hermano? Yo conozco a un hermano, tiene la nariz bien pequeña el hombre. Yo le pregunté un día, hermano, ¿y por qué tiene la nariz muy pequeña? No viera usted, dijo. Cuando me gustaba, dijo, de aquellos que hacen en las montañas, dijo. No viera que un día me tenía agarrando y me estaban golpeando, dijo. Solo le pegó una mordida a otro, dijo. Y él me mordió a mí, dijo. Me quitó un pedazo, dijo. Qué raro, fíjese, hermano. Se ve feo, fíjese. Fíjese, hermano. Dice la palabra. Pedro sacando su espada, la oreja le quitó a Malco, dice hermano. Acto sin oración. Oigamos un poquito cuál es la acción de un creyente cuando está dormido en el sentido espiritual. Ahí se cumple lo que dice unas palabras que mencionaba el don Carlos, ¿verdad? A veces somos candil de la calle y tiniebla en nuestra casa, dice hermano. Entonces nuestro Dios eterno no quiere a un pueblo dormido. Por eso el Dios eterno despertó, ha despertado, ha activado a su pueblo. Y hay 3 convertidos, dice hermano. 3 convertidos. Pero quitemos esas piedras. Usted siente una piedra en su corazón, saquemos para afuera. Deseamos en estas conferencias ver muchos convertidos. Deseamos en estas conferencias ver bautizados. Deseamos en estas conferencias ver restaurado. Y deseamos que venga pueblo, hermanos. Es el propósito. ¿Para qué se hacen las conferencias? Por eso estamos viendo, dice la palabra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Hay un motivo por qué se duerme el creyente, ¿verdad, hermanos? Triste por la escasez, triste por las enfermedades, tristes por el desprecio, triste porque no hay negocio. A dormir y mucho gusto. Feliz tarde, ¿verdad? O feliz mañana. Hay motivos, dice hermano. Por eso le decía, nuestro Dios eterno despertó en el corazón de los ancianos y de su pueblo para realizar conferencias. Y lamentablemente, fíjense hermanos, que hay hermanos que se ponen por las conferencias, ¿ves? Porque lo hemos visto, eso se dice. Hay hermanos que no les gusta conferencia, ¿usted? En una ocasión se habló que dicen, hermanos, vamos a realizar las conferencias. Yo digo que el frijol está caro. Su mente es en el frijol, dice hermano. Si no hay frijol, están las reses criollas. Y qué pena. ¿Habrá cosa imposible para Dios? No hay, ¿verdad? Pero se necesita, como miramos en la palabra dice, viendo y dudando. La duda es terrible. Dice la palabra. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Tenemos un maestro que no esconde las cosas. Oigamos algo. Vamos a ver qué dice la palabra. Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 11 también vamos a ver qué dice este versículo. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Estar, hermanos, en una conferencia como una reunión especial, veníamos oyendo, procuremos, hermanos, porque hay familias en este día, hermanos, recibiendo este día con suspiros y lágrimas en los ojos de no poder llegar a las conferencias, hermano.
Algunos escaso en lo económico, algo otros postrado en una cama, algo otros esperando el momento de una operación, fíjese hermano. Entonces procuremos estar en la presencia del Señor, hermanos, es lo más hermoso en nuestra vida, porque no es tiempo perdido. Estamos viendo este versículo. En esta ocasión le dijeron al maestro: nuestro amigo Lázaro. Detengan un poquito de esa palabra. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. El maestro no quiere un pueblo dormir, dice hermano. Le fueron a decir en esta ocasión: Señor, a quien amas está enfermo. Por eso, hermanos, quiere mucho cuidado para hablar, fíjese. A ver, nos adelantamos tanto nosotros. Hermanos, anunciamos al pueblo, el hermano tal fulano está enfermo. Saber qué pecado está pagando. Si todo está pagado, ¿ya? Anunciamos al pueblo, la hermana tal fulano está enferma. Saber qué estará pagando. Nos adelantamos mucho nosotros. Y cuando llegamos a ese tramo de la situación, fíjese usted, le dijeron al maestro: Señor, a quien amas está enfermo. Pero nuestro maestro se quedó 2 días en el lugar todavía. ¿Y por qué se quedó 2 días? ¿Cuál será el motivo? Alguien preguntó y dijo: miren hermanos, tengo una duda en esta palabra. ¿Por qué el maestro se quedó 2 días en el lugar todavía? ¿Por qué se quedó? El maestro no tenía tiempo. Él no es como nosotros, hermanos. Todos lo confundimos, no ordenamos el tiempo y decimos que no hay tiempo. El maestro no tenía tiempo. No es eso. Por eso le citaba Jeremías 29:11. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nuestro maestro se quedó todavía en el lugar. Pero ¿por qué se quedó en el lugar, verdad? ¿Por qué se quedó? Él lo explicó de una vez. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Lo explicó, pero no lo entendieron. Lo entendieron hasta que el maestro se manifestó. Por ejemplo, si nuestro maestro hubiera llegado en ese momento, ¿qué dice usted? Él sabía lo que estaba haciendo. Por eso dice el Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 7. Ahora no lo comprendes, mas lo entenderás después. Después lo entiende uno, ¿verdad, hermanos? Cabal, pues estas cosas pues de bendición. Cabal, pues hasta después, ¿verdad? Ahora estamos viendo, él se quedó todavía. Él sabía lo que estaba haciendo. Ahora dice a los suyos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Se acerca y dice: Lázaro, ven fuera. Y se viene aquel que tenía 4 días. Fíjese, hermano, por eso estamos tomando estos versículos. Así como el Dios eterno despertó a Lázaro, ha despertado, ha activado en el corazón de su pueblo estas conferencias, fíjese, hermano. ¿Y cuáles son las ganancias? 3 convertidos. ¿Cuánto habrá esta noche? Deseamos que haya, fíjese, hermano. No le pongamos límite a la bendición también, porque eso pasa muchas veces. Los planes de Dios, hermanos, nos cuesta entender. Yo conozco una familia, fueron al partimiento del pan, y cuando regresaron del partimiento del pan, vieron usted, llegaron a la casa, estaba desocupada la casa. El hermano lloraba y decía el hermano: ¿cómo es posible? Fuimos al partimiento del pan. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué se llevaron nuestras cosas? ¿Cuál será el motivo? El hombre lloraba, fíjese, hermano. Lloraba el hombre. Como humano uno llora, ¿verdad? Una pérdida. Bueno, se anunció el miércoles. Para el domingo vamos a procurar hacer algo por tal familia. Ustedes lo saben. Entraron aquellos, se llevaron las cosas. Muy bien. Bien, hermano. Domingo siguiente
pantalones nuevos, camisas nuevos, zapatos nuevos, vajillas nuevos para la hermana. El hermano decía: gracias, Señor, te llevaste las cosas viejas y has retornado nuevas las cosas. Lo que yo hago no lo comprendes ahora. Los planos cuesta entender, fíjese, hermano. Por eso le decía, es triste y lamentable cuando nos oponemos en una conferencia, porque eso no va a faltar. Si hubo en el tiempo del Señor, dice la palabra, hallamos a aquella mujer derramando aquel perfume. ¿Sabe qué dijo aquel? ¿Por qué se hizo este desperdicio? Se hubiera vendido a más de 300 denarios y a repartir a los pobres. Y no metí las 5 repúblicas, pues. ¿Por qué no lo hizo cuando tenía facultad? Qué casualidad en ese momento se acordó de los pobres. Olvídese usted. Así hay en este tiempo, dice hermano. ¿Cómo vamos a hacer conferencia? Somos poco. ¿Cómo van a hacer conferencia, hombre? Tanto que se gasta. No, hermanos, confiemos en el Señor. Por eso es importante nuestra confianza en el Dios eterno. Oigamos qué dice la palabra. Vamos a ver en el libro de Ageo. Ageo capítulo 1. Así como el Dios eterno trabajó en el pasado, así está trabajando en este tiempo. Ageo capítulo 1, versículos 13 y 14. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Oigamos estas palabras. El Dios eterno en el pasado se quedó viendo, fíjese, hermano, cómo el pueblo estaba dormido. Entonces se necesita ese despertamiento para activar el principio de un trabajo. Dice la palabra, Ageo, enviado de Jehová. A veces uno se confunde, ¿verdad, hermanos? Y eso no va a faltar, ¿verdad? Unos hermanos llegaron un día a un lugar a visitar un lugar. Llegaron los hermanos, qué bueno, hermanos, que están paseando, dijeron. Dejó la respuesta. Qué bueno que están paseando, hermanos. No hay tiempo de pasear, fíjese. A veces Dios concede un poquito de tiempo. Veníamos hoy en el día de ayer, ¿verdad?, a leer un poquito la palabra. Dice la palabra, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová, por orden de Jehová o mandamiento, usted lo quiere entender. Dice la palabra, despertó el espíritu de este pueblo activado. Qué triste, dice, hermano. Él desea un pueblo activo. Él desea un pueblo que trabaja. Por ejemplo, cuando dice la palabra, cuando dice, trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios. Hay una edificación en el sentido material y hay una edificación espiritual. Nos interesa lo espiritual. Nuestro Dios eterno está trabajando por medio de su Hijo, preparando a la iglesia, porque no quiere una iglesia, como le decía, una iglesia apagada, fíjese, hermano, una iglesia sin actividad, un pueblo sin propósito. No, así no le gusta a él. Pero le decía al principio, ¿por qué nuestro Dios eterno despertó este pensamiento? ¿Por qué el Dios eterno no quiere un pueblo dormido? Miremos, ahí quisiéramos llegar con este mensaje. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. En el libro del profeta Nahum,
Nahum capítulo 3, vamos a ver, son libros pequeños, pero usted ha leído la palabra. El que ha leído la palabra, hermano, sabe blandear su espada. De lo contrario, ¿no? Nahum, Apocalipsis, busca usted. Nahum capítulo 3, versículo 18. Nahum 3:18. Durmieron tus pastores, oh rey de Siria. Reposaron tus valientes, y tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. Mire el motivo. ¿Por qué Dios despierta? Ese es el motivo. Por eso, hermano, con la lectura de la palabra, no se quede bien de algún versículo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuáles son las razones? Aquí estamos viendo, dice la palabra por medio de este profeta: durmieron tus pastores, oh rey de Siria. Reposaron tus valientes, y tu pueblo se derramó por los montes. Mire cuál es el motivo. Y Dios no quiere así, fíjese, hermano. Dios quiere un pueblo unido. Dios quiere un pueblo activo. Dios quiere un pueblo trabajando. Un pueblo con propósitos. Un pueblo con buenos pensamientos. Conferencia, hermanos, buen pensamiento. Confiemos en el Señor. No importa, aunque sea un pueblo grande o pequeño, no importa, dice hermano. Me acuerdo de una ocasión, llegamos a una conferencia en Tacuba. Yo le pregunté a los hermanos, ¿cuál es el motivo de la conferencia? Este es el motivo. Una pareja, fíjese, hermano, realizando una conferencia, dice hermano. Y en esa conferencia hubo 6 bautizados, 11 convertidos, 4 restaurados. ¿Cómo lo ve? Pero a veces, lamentablemente, hay un tope, mejor como dice el mexicano. ¿Y sabe cuál es? Miedo. Fíjese, hermano. Miedo para hacer una conferencia. Miedo, una reunión especial. Miedo por una construcción. Y dormido, ajustamos todo. No, hermanos, sigamos adelante. La voz del maestro, nuestro amigo Lázaro. Duerme, mas voy para despertarle. Sigamos adelante, cantando, sirviendo, unidos, sirviendo en algo a nuestro maestro, mientras que venga para llevarnos a su presencia. En esta mañana damos gracias a nuestro Dios por su palabra que Él nos ha concedido y que las bendiga en nuestros corazones.